Buenas Hola, tardes, buenas tardes, licenciado. licenciado. Eh, am, bueno, bueno, ya vemos 50 y que empezamos. Espero que estén bien. Si alguno no ha llegado a su casa, pues corra porque ya está lloviendo en algunos lugares, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Ahí está, hablando esto. Ok, perfecto. Entonces, pues yo digo que empezamos. Pues buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Vamos a empezar la clase del día de hoy Buenas hablando, tardes. hola, hablando de dos supuestos jurídicos. Uno es el acto jurídico y el otro es el hecho jurídico. Independientemente de la delimitación de estas dos figuras que vamos a tratar de abarcar el día de hoy, vamos a empezar hablando un poquito sobre los supuestos jurídicos, porque estas dos figuras son supuestos jurídicos, ¿no? Y para empezar con el tema, efectivamente, creo que es bueno hacer una recapitulación de los supuestos jurídicos. ¿Por qué? Bueno, pues simple y llanamente porque en base a la figura de los supuestos jurídicos es que vamos a ir desarrollando estos dos supuestos jurídicos, los actos jurídicos y el hecho jurídico. Cuando hablamos de supuestos jurídicos, nos estamos refiriendo, según García Maínez, que ya hemos hablado un montón de esto y yo creo que es solo como un, una preparación del tema, es que García Maínez decía que los supuestos jurídicos son aquellas hipótesis cuya realización depende de consecuencias establecidas en la norma. Y efectivamente, cuando nos referimos a esto, estamos hablando de todo el contenido de la norma per se. Mouchet y Sorraquín decía que es un conjunto de condiciones cuya realización ha de originar una consecuencia determinada. ¿Se recuerdan que hablábamos del supuesto y de la consecuencia? Por lo tanto, estos supuestos jurídicos, según Villaroso y Toranzo, son datos jurídicos que forman una situación jurídica predeterminada. Cuando hablamos de datos, estamos hablando de informaciones que forman una situación jurídica, es un contenido normativo por el legislador y cuya realización es necesaria para que se siga la aplicación de la valoración de la norma. Por lo tanto, estos supuestos jurídicos que son contenidos de la norma, son hipótesis de la norma, son elementos importantes que están contenidos dentro de la norma, se clasifican en simples, complejos, independientes y dependientes. Cuando hablamos de simples, porque estamos hablando de un dato jurídico. Por ejemplo, el homicidio. ¿Quién mataría a una persona? Cuando hablamos de complejos, nos estamos refiriendo a dos o más datos jurídicos. Por ejemplo, el asesinato. Cuando hablamos de independientes es porque un supuesto no depende del otro para su materialización. Los independientes. Y los dependientes es cuando de los datos tienen que ocurrir para que se produzca, o sea, todos los datos tienen que ocurrir, o sea, todos los elementos de una norma tienen que ocurrir para que se produzca una consecuencia jurídica, porque dependen del otro acto que es el que se está realizando. Y cuando hablamos de las especies de los supuestos jurídicos, nos estamos refiriendo precisamente al acto jurídico y al hecho jurídico. ¿Por qué vamos a empezar hablando primero del acto? Bueno, pues porque el acto es una manifestación. Dios santo, este clima así de lluvia, como que llama al sueño, ¿no? Bueno,
estas especies de los supuestos jurídicos nos referimos al acto jurídico. ¿Y qué es un acto jurídico? El acto jurídico son hechos jurídicos humanos voluntarios. ¿Cómo está eso? Que un hecho y que un acto es un hecho jurídico, sí, porque es una materialización de una conducta establecida en la norma. Y estos acontecimientos producen efectos jurídicos, pero siempre son por la voluntad consciente de nosotros, de los humanos, ¿sí? Y por eso es que se materializan en una norma, porque estos hipótesis, estos elementos propios de una norma, tienen que tener una voluntariedad de parte de nosotros. Yo mato porque efectivamente es mi voluntad. Ah, pero es que mire, lo utilicé, me defendí frente a un ataque. Ay, esa es otra cosa, ¿sí? Porque ahí uno reacciona por un reflejo, ¿sí? Pero cuando hablamos de un acto es cuando la voluntad consciente de una persona media en la realización para que se produzcan hechos jurídicos, ¿sí? Y en esto hay modalidades, y las modalidades son elementos accidentales que pueden ocurrir o no en un acto jurídico y dependen del mismo acto, pero no deben de confundirse con el acto mismo. Un ejemplo es en el Código Civil, saquen su Código Civil. Por ejemplo, el artículo 1834. El artículo 1834 se refiere específicamente a una figura que se llama compraventa por abonos con o sin reserva de dominio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que son figuras que tienen que materializarse, ¿sí? Pero dependerá mucho de las circunstancias. ¿Por qué de las circunstancias? Bueno, voy a leer el artículo. Dice, es válida la venta de pacto de reserva de dominio mientras el comprador no pague totalmente el precio o no se realice la condición a la que las partes sujetan la consumación del contrato. Yo sé que esto les parece en chino, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? El acto voluntario es que yo quiero comprar algo, ¿sí? Ah, pero ojo, hay muchas condiciones para este contrato. Primero, es un convenio de pago por abonos. O sea, no tengo el dinero para comprarlo de un solo. Es una condición. Y dos, tiene que ser pactos, o sea, pagos sucesivos. Y en la condición final de esta compra-venta está en que yo puedo tener el bien o el bien puede estar en propiedad del que me lo va a vender. Hasta que yo pague la totalidad de los pagos por abonos. ¿Se dan cuenta? Aquí hay muchas figuras, muchas condiciones, pero ¿qué es lo que pasa al final? Al final, el acto voluntario, ¿cuál es, jóvenes? La compraventa, Lic. Punto. ¿Sí? Pero estas condiciones no pueden confundirse con el contrato, la manifestación de voluntad. ¿Por qué? Porque es una. ¿Cuál es? El que yo quiero comprar. Punto. El que voy a comprar. Punto. En que voy a comprar por abonos y luego nos pondremos de acuerdo con el vendedor si él se queda con la cosa o yo durante los pagos. El ejemplo más típico es, yo recuerdo que cuando era pequeño pasaba mucha gente en los barrios
vendiendo licuadoras, ollas, planchas, microondas, tostadores, qué sé yo. Y todas estas eran ventas por abonos. Y muchas eran donde se reservaba el bien temporalmente por parte del vendedor hasta que se pagara todo. O sea que uno iba pagando anticipadamente, ¿no? Por abonos. Entonces, esa es la modalidad. Y, ojo, no necesariamente todas las modalidades corresponden a varios actos. No, el acto es uno, ¿sí? ¿Cuál es la situación jurídica entonces? Bueno, las situaciones jurídicas son los medios de ser o de estar de alguien con respecto a otro. Y deriva la mayoría de veces en hechos jurídicos. ¿Sí? Se lo repito. Situaciones jurídicas son los medios de ser o de estar de alguien con respecto a otro. Hay muchas cosas que no media nuestra voluntad, ¿sí? Para tener una relación. Por ejemplo, alguien escogió a su papá o a su mamá. No, licenciado. Ninguno. Alguien escogió a su hermano o a su hermana, a los primos, a los tíos, ¿no? Ninguno. Pero eso implica que hay una voluntariedad con respecto, no, porque esa es una situación jurídica. Por eso las situaciones jurídicas se dividen en fundamentales y en derivadas. Las fundamentales derivan directamente del estado de una persona como una situación más o menos permanente. ¿Sí? Por ejemplo, mi padre, yo no lo escogí, bueno, pero él es mi padre y tengo una vinculación subjetiva y objetiva por la naturaleza de que es mi padre. ¿Sí? El que tenga la nacionalidad guatemalteca, yo no escogí nacer en Guatemala, ¿o sí? No. Yo no escogí ser ciudadano de Guatemala. No, fue cuando llegué a los 18 años que el Estado me dio esa calificación. Y por lo tanto, esa calificación es fundamental porque proviene directamente del estado de mi situación con determinadas vinculaciones, en el caso de mi padre con el parentesco, en el caso de la nacionalidad con el Estado y en el caso de la ciudadanía también con el Estado. Pero hay relaciones que son derivadas, ¿sí? Y estas provienen de una relación en que eventualmente puede interferir el sujeto. Cuando yo realizo algo y esa situación me origina derechos y obligaciones. Por ejemplo, yo compro una casa, yo compro una motocicleta, yo arrendo un terreno, arrendo un apartamento. Esto sí media mi voluntariedad para ir a arrendar o a ir a comprar. ¿Ok? Y aquí voy a poner un ejemplo, vamos a ver. Y quiero que ustedes participen. ¿Cómo se materializa una compraventa, jóvenes? ¿Cuándo es el momento exacto en donde ya se materializa la compraventa? Cuando voy a la agencia, cuando compro, cuando pago. ¿Cuándo es? Cuando se firma el contrato. No, ese es Cuando un se firman elemento las formal. escrituras. ¿Perdón? Cuando se firman las escrituras. No, este es un elemento formal. ¿Cuándo se paga? Tampoco. Es un elemento
sustancial, sí, pero no es el elemento importante. Cuando se ponen de acuerdo con el precio. Muy bien, Samuel. Cuando nos ponemos de acuerdo con el precio, San Google está activado ahorita, ¿no? Eso es, cuando nos ponemos de acuerdo con el precio. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque todos decimos, no, cuando pago, no, cuando me llevo, cuando firmo las escrituras. No, esos son elementos de otra naturaleza. Algunos son formales, otros son fundamentales, otros son derivados. Entonces, no, es cuando yo me pongo de acuerdo con el precio. Voy a la agencia y quiero comprar un vehículo. Y entonces el vendedor mire, ¿le gusta este? Sí, me gusta. ¿Lo puede comprar? Sí, tengo el dinero. ¿Le gusta el precio? Me gusta el precio. ¿Nos ponemos de acuerdo con el precio? Sí. Ah, pero algunos dirán, no, pero es que no me gusta ese color. Bueno, pero es una cuestión accidental. Si me gusta el precio, me pongo de acuerdo con el color. Me pongo de acuerdo si tiene llantas anchas, me pongo de acuerdo si tiene tapicería de cuero, si me van a dar alfombras, si el polarizado, si esto y el otro. Y entonces, pues yo puedo pedir y como dice el dicho, ¿no? Si me lo dan, bueno, y si no, pues no pasa nada, yo me puse de acuerdo con el precio, ¿no? ¿Ok? También estas situaciones de los actos jurídicos se originan porque hay derechos subjetivos. ¿Qué es un derecho subjetivo? El derecho subjetivo son facultades derivadas de las normas jurídicas que muchas veces suelen confundirse con los hechos y que dan origen con las situaciones derivadas de tales hechos. Por ejemplo, el derecho de recibir alimentos de un menor de edad. ¿Sí? Ese derecho también nos implica que el menor tiene derecho a un nombre, a un apellido, a una nacionalidad, a muchos elementos que van intrínsecamente vinculados con el sujeto, con el físico, con el sujeto físico, ¿no? La garantía de la vida, pero también el derecho subjetivo de recibir alimentos no son exclusivos del menor de edad. Por ejemplo, un padre adulto de tercera edad podrá pedirle a los hijos que le den para los alimentos. Sí, sí. Si hay una situación de ventaja económica con respecto de los hijos con respecto al padre, sí. Y si se demuestra que el padre está padeciendo de quebrantos de salud, de economía frágil, qué sé yo, cualquiera de las situaciones que pueden dar origen a esto, ¿no? Entonces, ¿qué es un derecho subjetivo? Son aquellas facultades que tenemos todos individualmente con respecto a un derecho jurídico que puede dar origen a una obligación o a un derecho. ¿Sí? Eso es. Si yo pago un bien, tengo el derecho de exigir que se me entregue el bien en las condiciones que lo pacté. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero ese derecho que yo tengo, ¿lo podrá ejercer otra persona? No. Salvo que yo le dé una autorización a esta tercera persona. Pero si no le doy la autorización, ese derecho es subjetivo, específico, mío. No le es acreditable, no es trasladable a otra persona, salvo si yo le doy el consentimiento expreso. Bueno, ¿dudas, preguntas? Esto es interesante porque los actos jurídicos no solo son derechos subjetivos, no solo son situaciones jurídicas,
no solo son manifestaciones voluntarias, sino que no obstante esos elementos que les he mencionado, tiene que haber una vinculación con respecto a la norma misma. ¿Yo podría pedir alimentos si no hay una norma que me califique para pedirlos? No, porque la hipótesis debe estar debidamente configurada en la ley. Cuando vemos el Código Civil, vemos que hay muchas obligaciones, ¿sí? Y hay muchos derechos también, ¿sí? Pero regreso al ejemplo de los alimentos. Artículo 278 del Código Civil. La denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad. Imagínense, y uno diría que los alimentos cuando el padre los pasa es solo esto, ¿no? Involucra muchas cosas, por eso a veces cuando yo no me dedico al derecho de familia porque es una frustración absoluta, permanente y una discusión que uno tuviera con respecto a la valorización de algunos padres y algunas madres con respecto a estas obligaciones que tienen con respecto a los hijos, ¿no? Tienen hijos y no saben todas las obligaciones que implica tener un hijo, ¿no? Pero cuando uno discute eso, se da cuenta que el raciocinio y el sentido común es el sentido menos común de algunas personas. Yo recuerdo hace muchos años que discutía yo precisamente los alimentos y el padre decía, no, pero yo 50 quetzales doy por cada hijo. Tenía 4 hijos. Entonces le decía a la señora, pero 50 quetzales se van en un día, ¿sí? En un día se van en el desayuno, almuerzo y cena. ¿Cómo me estás diciendo que me vas a dar 50 quetzales por cada hijo al mes? Era irresponsable, ¿no? Y el señor en ese tiempo no ganaba mucho, pero ganaba más o menos 7,000 quetzales. Entonces, no. Y además tú fuiste la que me echó de la casa, sí, porque no dabas ni un centavo y querías todo y esto y el otro, y un montón de cosas, ¿no? Un montón de justificación. Pero yo me pongo a pensar, 50 quetzales, si lo traemos al día de hoy, ¿para cuánto alcanzaría para que comiera un niño? ¿Para cuánto alcanzaría? Para, ¿Perdón? Solo para el desayuno digo, y de un niño. Imagínese 4 muchachitos. Solo nos ponemos a pensar eso y decimos, no, hombre, si los chicos no comen aire, ¿no? Porque el aire es gratis, ¿no? No van a estar ahí mordiendo el aire para quitarse el hambre, ¿no? Y las obligaciones no son solo darle de comer. Aquí está muy claro. Sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción. Pero ese es de los chicos. Pero también se determina que los derechos a alimentar también se pueden dar en los descendientes y en los ascendientes, ¿no? Se puede dar en ambos, ¿sí? Se puede dar alimentos a los cónyuges, a los ascendientes, a los descendientes, a los hermanos también, ¿sí? Yo recuerdo también un caso en donde un señor estaba pasando grandes penas y le fue a decir al hermano que estaba en una situación económica muy buena y lo mandó por un tubo, ¿no? Y él me dice, mire, ¿qué puedo hacer? Él me puede ayudar, yo ya le hablé, bueno, planteémoslo.
Y efectivamente se le demandó y el señor le dijo en la audiencia, le dijo más o menos lo siguiente. Le dijo, mira, te voy a ayudar, le dijo, pero debes de hacer conciencia que has sido irresponsable toda tu vida. Y por eso no te quería ayudar, le dijo. Dice, pero en ese caso, Lick, siempre que estén casados con el cónyuge. ¿Qué quiere decir cónyuge? Ingrid, le estoy respondiendo a ella. ¿Sí? Pues dice, pero en Es este que, caso, buenas tardes, Lick. Es que yo le pregunto un poco de eso. O sea, siempre y cuando estén casados por la ley, porque yo pasé un caso así, algo similar, pero solo que en mi caso, con menores de edad, o sea, mis hijos, ¿verdad? Y en aquel tiempo, pues le hablo de hace años. O sea, yo fui al juzgado. En ese momento, la licenciada, la juez, la señora juez me dijo de que en mi caso, pues yo no podía optar a que él me pasara como una pensión, se podría decir, ¿por qué? para mí también, porque ya que yo no estaba casada con él. Pero usted nunca inició eh, trámites para la unión de hecho. Fíjese que estoy hablando de eso hace como en el 2011, ¿verdad? En ese caso, en ese momento la juez me puso un montón de obstáculos, me dijo que yo le dije a ella, pero sí vivieron en unión de hecho, o sea, vivimos juntos, no casados, pero sí vivimos juntos tantos años. Sí, Sí, pero no pero le, ¿qué tiene que ver la juez con eso? La juez, pues, fíjese la que juez, en el la juez, momento, perdón, solo le voy a explicar. ajá, La juez tiene que resolver un conflicto. exacto. Usted tenía que ir con un abogado y decirle, mira, quiero realizar la unión de hecho. Ya llevo Ujú. más de 3 años, llevo más de 5 años, quiero que se inscriba a la unión de hecho con el señor tal y tal, porque yo viví tanto tiempo con él. Punto. Exacto. La, Creería que la juez no tenía por qué ponerle obstáculos a usted. La juez ujú, solo tenía que resolver, mire, usted no puede porque usted no tiene inscrita una unión de hecho, punto. Y eso es cierto. Mientras usted exacto. no le inscriba, no tiene derecho. Pero los hijos sí tienen derecho. Exacto, a eso me refería que en ese momento pues hubo audiencias, nos presentamos y todo, pero en ese momento pues como en el caso se dio de que no había unión de hecho, así como lo estamos hablando, entonces los hijos sí optaron para la pensión que tenía que dar el señor. ¿Va? ¿Cuántos años vivieron juntos? 9 años. ¿Y por qué no hizo nada durante esos 9 años? Porque estaba feliz y contenta con él. Fíjese, Lee, que en ese momento, pues, o sea, cuando pasan las cosas, uno no tiene como que en mente, pues, va a pasar esto. No, O por sea, eso, estaba feliz y yo contenta era con él. feliz. En ese momento era muy feliz, Lee, no lo vi, de verdad, no lo vi que iba a ser un recurso más adelante, ¿verdad? Yo creo que ese es gran parte de los problemas que suceden en nuestra sociedad. Y a veces no materializamos las cosas. Exacto. Siempre nos vamos por el momento, por la situación del momento. Y lo que no nos da pena, y eso es algo que yo siempre aconsejaba, era que efectivamente en muchas circunstancias, muchas situaciones que deben de ser ordenadas con respecto. Una de ellas son los bienes en común, otros son las relaciones parentales, otras son las obligaciones que generan este tipo de cuestiones. Por eso, cuando uno se une, se casa, el primer elemento que tiene que materializar es qué es lo que estoy haciendo y cuáles son los efectos jurídicos que devienen de estos actos. Porque si los entendemos, podemos visualizar a futuro todas las consecuencias. Y usted me podrá decir, qué frío el Ike con respecto a que mis hijos son consecuencias. Sí, son consecuencias de la unión de dos personas,
Pero esas consecuencias generan no un derecho, un cúmulo de derechos. Y ojo, también hay que tomar en cuenta que aunque ellos cumplan 18 años, la relación con el padre y con usted es de por vida. Y Exacto. las relaciones jurídicas con usted y con el padre son de por vida. Y las consecuencias jurídicas son de por vida. Por eso es que hay que tomar en cuenta todos los elementos que circulan alrededor de la ley para que tomemos las mejores decisiones. Esta clase, que es introductoria, obviamente, van a haber 5 años más adelante viendo cuestiones de derecho. Van a haber civil, van a haber penal, van a haber administrativo, pero esto tal vez de alguna forma ayuda a que ustedes también personalmente vayan tomando mejores decisiones. Yo entré muy jovencito a la universidad, muy contrario a algunos de ustedes. Algunos son muy jovencitos. Estoy viendo allí las caras que algunos que son jovencitos. Yo entré de 17 años a la universidad. Y entonces iba muy viendo las cosas, pero tenía compañeros que ya tenían familia y ya tenían hijos y que eran unos 3, 4 años más grandes que yo. Y había otros que tenían mucho más años, ¿no? Había unos que, el abuelo, por ejemplo, el abuelo se logró graduar casi, empezó 10 años antes que yo, y yo me gradué y todavía 10 años después se graduó el abuelo y duró ejerciendo la profesión creo que 1 año y medio, 2 años, ¿no? Pero a lo que voy es que todo lo que hagamos en nuestra vida produce consecuencias jurídicas. Y por eso es que es tan importante este curso, porque muchos de ustedes ya tienen esas consecuencias jurídicas adelantadas. En el caso de Ingrid, que está contando su situación, que obviamente es, en ese momento fue compleja, que le digan, no, pues usted no puede, porque ni siquiera materializó el matrimonio y no hizo una unión de hecho. Ingrid, con el ejemplo que usted me sitúa, Sí, podrá decir, es que yo no lo sabía. exacto. No lo sabía. No, pero esa no es una justificación. Cierto. Yo tenía que saber la obligación en lo que me estaba metiendo cuando vi a ese señor que me gustó, que estaba muy feliz y estaba muy contenta y durante 9 años no pasó nada, pero viene el asunto y entonces me doy cuenta. No, Sí, cierto. tenemos que ver todas esas situaciones en el contexto, ¿sí? Y una pregunta, disculpe. Fíjese que en ese mismo tema, en ese mismo camino, por así decirle, tengo una prima, ¿verdad? Según ella dice que ella fue a un juzgado comunal, le puedo decir que es un juzgado de una aldea o algo así, ¿verdad? Y juzgado de familia, y dice que ella se separó con el esposo, ¿verdad? Pero dice que llegaron a un acuerdo de que él le tenía que pasar pensión a dos bebés que ella tiene, pero dice que solo le pasó como 3 meses y ahorita dice que ya se hizo el loco. Vengo yo, le digo. ¿Qué es eso de hacerse el loco usted? Se hizo loco porque dice ella, va, licenciado, estábamos platicando hace unos días y le digo yo, mira, y cuéntame cómo vas con el caso de tus bebés, si te están pasando la pensión y todo, ¿va? Y viene ella, me dice, fíjate, prima, de que no, tristemente, él se está haciendo el loco, ¿y por qué? Le digo, porque fíjate que allá anda con sus chicas, me dijo, tranquilo, paseándolos en la moto, y mis hijos, ni siquiera un pan les viene a dar, me dijo, ¿verdad? Así va. Y yo vengo y le digo, mira, prima, le digo, ya hubieras buscado asesoría de un abogado, es que eso quiere pisto, me dijo, yo no tengo dinero. Pero que vaya al bufete popular. Eso es lo que yo le dije. Porque que vaya ella al bufete popular, porque ahí un estudiante le sacará las castañas del fuego, ¿no? ¿verdad? Y no le va a cobrar. Exacto, eso es lo que yo le digo a ella.
porque ya lleva 3 meses y no le ha pasado la pensión. Y yo Sí. le digo, si pasa el tiempo, le pueden generar una orden de captura por incumplimiento, ¿verdad? Bueno, deje eso. El meterlo a la cárcel es una consecuencia que se denomina negación de existencia económica. No, el asunto es que va a pasar 2 años y ya no va a poder hacer el reclamo, Exacto. porque va a perder esas pensiones. Solo se pueden reclamar los 2 años anteriores. Entonces, esa es otra cuestión, que hay que tener muy en cuenta todas estas situaciones que se dan en las distintas figuras del derecho, ¿no? Bueno, regreso al el ejemplo que les estaba diciendo. El hermano que le llega a decir, mira, fuiste muy responsable, fuiste una persona que toda tu vida vivió como una bala perdida, esto que el otro, pero te voy a ayudar, le dijo. Y te voy a dar tal tanto, pero yo voy a pagar la casa y yo voy a pagar a una persona que te dé la comida. A vos no te voy a dar el dinero, porque ya me di cuenta que no sabes administrar dinero, pero te voy a ayudar. Y así quedó el documento. Y le decía yo, mire, usted fue muy claro con su hermano. Le digo, yo, sí, me dijo, es que mire, me dijo, él llegó a hablarme para la situación de que lo ayudara, me dijo. Pero yo lo mandé a la punta, ¿sabe por qué? Porque toda su vida ha sido un irresponsable. Toda su vida. Menos mal que no regó hijos por todos lados, me dijo. Pero nunca asumía la responsabilidad con la persona que vivía, siempre andaba eludiendo y cuando empezaban los problemas renunciaba de su trabajo. Este es un buen trabajador, pero toda la vida ha sido así, irresponsable. Bueno, ojo, ojo, también tiene que ver eso, ¿no? Cómo nos conducimos en nuestra vida para que después exijamos algún derecho. Bueno, sí, Jonathan. Licenciado, disculpe, buenas tardes, pero ¿procede esa demanda aunque él haya querido demandar a su hermano para que lo mantenga? O sea, Sí, sí, por- si se demuestra primero el vínculo de ser hermano, segundo, que está pasando una situación económica, y tercero, que el hermano tenga una mejor situación económica. Eso sí procede. De hecho, él llegó a la primera audiencia a ponerse de acuerdo, ¿sí? O sea, él sabía que efectivamente frente al derecho él tenía obligación, ¿sí? Ahora, ojo, si yo no tengo dinero, no me pueden demandar para que mantenga a mi hermano, ¿sí? No sé si está claro, son distintas las situaciones, ¿no? sí, licenciado, gracias. Existen condiciones que generan eso, ¿no? Bueno, dice aquí don Pedro, dice, ¿existe algún embargo de salario por incumplimiento de mantenimiento alimenticia? Puchica. Bueno, me imagino que está hablando de incumplimiento en el pago de alimentos. Sí, me imagino. Sí, le pueden embargar el salario, le pueden embargar las cuentas, le pueden embargar las propiedades si es que tuviera, o los contratos que tuviera en algún lugar. Puede ser cualquiera de eso. Sí. Bueno, seguimos. Con eso, eso en todo mundo lo sabe. Si no, habría mucho hermano, ¿qué? ¿Qué? Mal portado, ¿no? Dice, eso no todo el mundo lo sabe, si no, habría mucho hermano malintencionado demandando a sus hermanos en mejor posición económica. Sí, ojo, pero el hermano también debe estar pasando una situación crítica económica, ¿no? ¿Sí? Mantención alimenticia, me equivoqué de escribir, manutención, sí. Bueno, sí, ¿no? Por supuesto, esto se puede dar a también una tergiversación obligatoria, ¿no? Yo gano menos que mi hermano, entonces lo demando. No, eso no es, ¿no? Eso no funciona así. Tiene que haber una precariedad demostrable, ¿no? En el caso que les estoy diciendo, sí, el señor estaba en una situación precaria
muy precaria económicamente. De hecho, yo no le había cobrado, sino que de las costas iba a cobrar. Y el señor, la otra persona, el hermano, pagó absolutamente todas las costas, los gastos, y se obligó a pagarle a un lugar donde él viviera y alguien que le hiciera la comida. Sí, Sofía. Y en el caso de que, por ejemplo, el hermano haya sufrido algún accidente y haya quedado paralítico, parapléjico, como sea, también aplica. Sí, sí, puede aplicar ahí, puede aplicar ahí. Sí, perfectamente, ¿no? Bueno, si no hay más dudas, hechos jurídicos. ¿Qué es un hecho jurídico? Y aquí entramos ya al otro ámbito. Estábamos hablando de los actos, ahorita vamos a hablar de los hechos. Un hecho jurídico es todo acontecimiento que puede producir una modificación en nuestra realidad. Si compro una casa, si vendo una casa, si muere una persona, si arrendo algo, si otorgo un mandato, hay una alteración de mi realidad. Y por lo tanto, ese acontecimiento que debe de estar contenido en una norma para que produzca efectos jurídicos es lo que se denomina hechos jurídicos. Por eso es que este acontecimiento, este suceso, puede ser de la naturaleza o del hombre, pero siempre que el legislador le atribuya, o sea, el legislador que hace las leyes, le atribuya una consecuencia jurídica. Por eso, hecho es toda circunstancia que está alrededor de nosotros. Vamos caminando y un carro atropella a una persona. ¿Se cambió la realidad mía? Sí, porque yo vi el accidente en donde se fracturó la persona que atropellaron y el que está ahí se está haciendo responsable, pero iba tomado. Y por lo tanto, ahí hay elementos adicionales con respecto a ese hecho. Por eso podemos clasificar los hechos jurídicos, ya no los actos jurídicos, sino esas manifestaciones de un acontecimiento de la naturaleza o de un hombre que el legislador establece que le atribuye una consecuencia jurídica. Vamos a clasificar en 4 formas. El primero son los hechos jurídicos destructores del orden social. Bueno, ahí se los puse. ¿A qué se refiere esto, no? Son aquellos que no permiten el funcionamiento del orden jurídico o que ocasionan daños o perjuicios a otra persona. Por ejemplo, el artículo 1434 del Código Civil que se refiere, 1434 se refiere a los daños, ¿sí? Dice, los daños que consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en el patrimonio y los perjuicios, que son las garantías lícitas que deben de dejar de percibir. Deben ser una consecuencia inmediata, directa, de dicha contravención. Pero el artículo 433 también del Código Civil dice, establecida legalmente la situación de la mora, el deudor está obligado a pagar al acreedor los daños y perjuicios resultantes del retraso o retardo y corren a su cargo todos los riesgos de la cosa. Por eso es que cuando vemos absolutamente estas figuras, estamos refiriéndonos a todos los daños que pueden nacer o pueden generarse por alguna situación del incumplimiento de una obligación. Y aquí nacen 2 figuras. Uno es la imputabilidad, ¿sí? Y 2, la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todas las figuras, perdón, solo estoy buscando una figura aquí. Okay.
Esto quiere decir que imputabilidad se refiere a atribuirle a una persona o a varias personas la realización de un hecho o de un acto jurídico. ¿A quién se le imputa un hecho? Se le debe también de responsabilizar jurídicamente de todos los efectos que produzca. Eso es imputabilidad. Aquel que hace algo tiene que responder. Y dos, la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Es la obligación, que yo debo de dar cuentas a otra persona de lo que yo hice. Y es la solución que nos da el derecho para reparar daños o efectos dañinos que se han producido con mi actividad. Por ejemplo, vengo yo y vengo en mi carro y me equivoco de puerta y me meto en la del vecino y rompo el portón y hago lata todo. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es mi responsabilidad? O le puedo ir a decir, mire, ¿por qué me cambió de lugar de mi casa? No, es mi responsabilidad. Hice el daño y debo de repararlo, ¿no? Esa es la responsabilidad. Pero también hay dos figuras importantes que nos pueden reducir o extinguir la responsabilidad. A esto se le llama eximentes de responsabilidad. Y aquí hay dos figuras importantes. Uno es el caso fortuito. Es el caso fortuito. Bueno, es aquel acontecimiento natural, inevitable, imprevisible, que impide de alguna forma absoluta el cumplimiento de una obligación. ¿Sí? Tengo que pagar la deuda de la casa, pero me echaron del trabajo. ¿Sí? Me echaron del trabajo porque hubo recorte de personal. Eso, en forma absoluta, no me permite cumplir con la obligación. Tengo que ir al banco, tengo que ir a explicar y mientras consigo trabajo, pues que me den una veda de 1 o 2 meses, no más. El banco no se va a comprometer a eso. El banco me va a decir, mire, pague con su tarjeta y busque trabajo. Eso es lo que me va a decir. Pero este es un caso fortuito. ¿Por qué no puedo yo cumplir algo? ¿Verdad? No fui al trabajo porque me atropellaron y me estaba pasando la calle para entrar al trabajo y ¡pum! Y el patrono me dice, bueno, ¿y por qué no viniste? Bueno, porque estoy en el IX tirado, me atropelló un carro. Este es un caso fortuito de un incumplimiento de una obligación. 2, fuerza mayor. ¿Qué es la fuerza mayor? Son todas aquellas incidencias, llamémosle fuerzas, ante las cuales el hombre se halla totalmente impotente, tanto de repelerlas como de predecirlas o evitarlas. Y siempre opera de forma anónima. Por ejemplo, no llegué a trabajar porque estaba lloviendo tan recio que subió el agua y me llevó hasta 10 kilómetros abajo. ¿Sí? Y me dejó todo deschongado, ¿no? Estoy poniendo el ejemplo del agua porque está lloviendo, ¿no? En algunos lugares de aquí de la ciudad. Entonces, aquí hay varios elementos que son importantes y todo tiene que ver con respecto a que todo daño debe de ser reparado, ¿sí? El artículo 1426 del Código Civil determina que el deudor no es responsable por falta de cumplimiento en la obligación por caso fortuito o fuerza mayor, ¿sí? ¿Estamos claros? También el caso fortuito opera en el ámbito penal, ¿sí? En el artículo 22 del Código Penal dice caso fortuito en lo referente al delito. Estoy hablando del Código Penal. Dice, no incurre en responsabilidad penal con ocasión de acciones u omisiones lícitas
poniendo en ellas la debida diligencia, produzca un resultado dañoso por mero accidente. Voy en mi carro, voy a 30 kilómetros, voy pasando debajo de una pasarela donde ya está malla, que evita que las personas pasen por debajo. Llevo mi licencia, voy en perfecto estado, no voy bajo efectos de droga, bajo efectos de... O sea, estoy poniendo todas las condiciones necesarias de debida diligencia en el manejo, ¿no? Mi carro tiene su seguro, está con todos sus servicios al día, qué sé yo. Y sin embargo, del momento, aparece una persona, un bolito, que se saltó la valla y no quiso subir la pasarela y se pasa. Freno, pero como voy tan despacio que todavía le alcanzo a dar un golpe. El bolito se cae, se golpea la cabeza y se muere. ¿Soy responsable de eso? Es culposo, ¿no, Lick? Me sigo No, culposo. yo no estoy diciendo si es culposo o no es culposo. ¿Soy responsable, sí o no? Sí, ¿No, licenciado? Soy responsable. Job dijo que no, yo sí soy responsable, pero existen eximentes de responsabilidad. Pero si nadie lo ve, no es responsable, Lick. Ahí la vi, y no, y si me quedé ahí, llamé a la policía, llamé a los bomberos. Y ahí está la gran camarona, que ahora en cualquier lado hay cámara. Y ojo, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora hay ojos por todos lados. Y no hay cámara, pero está este chunche. Y más de alguno lo está grabando. Más de alguno. Ahora no, es que no me vieron, me voy. No. Si ustedes pusieron la debida diligencia en esto, no. Ahora, si ustedes andan bolos, andan rápido, andan haciendo, bueno, entonces sí, don Oscar va a tener responsabilidad. Va a tener responsabilidad. Ahí los eximentes de responsabilidad no funcionan. ¿Por qué? Porque no he puesto la debida diligencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy sin licencia, voy bolo, voy rápido, voy haciendo barrabasadas, rebasando, y se me atraviesa el mismo bolito. Poche, me lo llevé, lo tiré y me fui. Todavía es peor. ¿Sí? ¿Sí? Y me lo echó, y me lo eché. Porque ahí sí es una situación que los eximentes no funcionan. Pero si yo les puse todas las condiciones de la debida diligencia con respecto a los eximentes de responsabilidad. Por eso, el caso fortuito y la fuerza mayor tienen en común 3 elementos. 1, que ninguna persona es responsable por los efectos. 2, que dichos efectos son inevitables. Y 3, en ambos casos es imposible cumplir con la obligación. ¿Por qué? Porque las circunstancias son imprevistas. Segundo hecho, los hechos jurídicos naturales, ¿sí? Los hechos jurídicos naturales destructores del orden social. Esta segunda clasificación se refiere a todos aquellos factores producidos por elementos naturales. Primero, el terremoto, así como el que recién acaba de pasar en Colombia, el domingo creo que fue, o hace un mes y piquito en Venezuela, ¿no? Las inundaciones, que estaba viendo yo la previsión para Guatemala con respecto a esta tormenta que se acerca, es que va a haber inundaciones y va a haber lluvias muy torrenciales y que llaman un poquito a la prudencia en el sur y en el occidente de Guatemala. Pero estos factores naturales son ajenos a la voluntad de las personas y producen consecuencias negativas del orden jurídico. ¿Sí? Aquí la solución son las compañías de seguro.
¿sí? Las que garantizan de alguna forma este tipo de situaciones. Y les hago una pregunta. No sé si hay alguien aquí que trabaje en una empresa de seguros. ¿Qué aseguran los seguros, las compañías de seguro? ¿O qué protegen? Los bienes, Lick. No, La vida. no. Ni los bienes ni la vida. Esas son las consecuencias, pero no es eso. ¿Qué asegura una compañía de seguros? Que a uno les pague tan siquiera en bisacuotas. Que les pague no existiendo la condición. No, no es eso. Proteger el patrimonio, Lick. Nada menos. A ver, alguien. ¿Y usted es médico, Jacqueline? Jacqueline No, es Lick, soy química. química bióloga. Sí, Lick, Pucha, que está enmendando el error entonces. exactamente. Ah, qué simpática. No, de verdad es una broma. Yo no, No, nada Lick, que es que ver. Yo, no da tiempo para una vida social esa carrera. no. Yo respeto mucho a los químicos. Yo tengo varios familiares que son químicos biólogos. Y les hago una broma, pues no se la puedo hacer a usted porque aquí están todos, pero no, qué bueno, qué bueno. Va a ser dos profesiones que bien llevadas pueden generar una opción muy interesante de ingresos típicos, sobre todo porque, bueno, los químicos, hay una abogada de apellido Ma que es química y es abogada también y se dedica a estudios de impacto ambiental. Entonces, le digo que esto es como una mina de oro que a veces no se explora. La felicito yo. Bueno, Gracias, regreso Lick. a la pregunta. ¿Qué asegura la compañía de seguros? Y les doy 20 puntos. No, ya pasó el momento. Ya pasó el momento. ¿Qué es lo que asegura una compañía de seguros? Nadie, por Dios santo, estudiantes de La derecho. estabilidad, licenciado. ¿Perdón? La estabilidad ¿La estabilidad de qué? del cliente. No es la estabilidad económica, Lick. No. Hombre, El ¿Un interés. respaldo, licenciado? ¿Perdón? ¿Un respaldo No, por ejemplo, los seguros de vida para la no, familia? no. Ah, Aquí dice el carro, dice Ingrid. El Y riesgo, Lick. muy bien, Ingrid, a la puchica, pero es que Google se está tardando mucho en las respuestas, hombre. Lick, es que estoy cocinando, perdón. Cocinando, Dios santo. ¿No si le está cocinando a la personita qué o no? Perdón, Lick. Bueno, el riesgo. Asegura el riesgo. ¿Por qué? Porque en la vida el riesgo es que uno se muera. En la enfermedad, los gastos médicos. Y así. Es el riesgo lo que se asegura. ¿Vieron? Por lo exacto. tanto, esto es lo importante. Esto es lo importante con respecto a los seguros. Es asegurar el riesgo, si hay una incidencia, ¿no? Muchas personas tienen propiedades y no aseguran las eventuales contingencias de un terremoto, de una inundación, de un desastre natural, ¿no? Bueno, tercero, los hechos jurídicos involuntarios destructores del orden social. Bueno, este es el tercero. Ya vamos a terminar.
Eh, estos hechos involuntarios, destructores del orden social, puede imputarse a una o varias personas, no interviene la voluntad y se responsabilizan por las consecuencias. ¿Por qué? Bueno, pues porque hacen cosas y producen consecuencias jurídicas. Y aquí hay dos figuras. Los hechos propios no intencionales, ¿sí? Aquellos realizados por la propia persona sin intervención de voluntad. Y aquí sí, lo que dijeron algunos, culposos, ¿sí? Los hechos culposos, aquellos que los hago por impericia, por negligencia o por imprudencia. Eso ahí está, ¿sí? Pero el derecho responsabiliza plenamente, aunque no haya propósito. En el 1645, perdón, del Código Civil, aparece la figura de todo daño debe de indemnizarse. Artículo 1645. Toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o por imprudencia, está obligado a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Y el segundo son los hechos destructores ajenos, aquellos realizados por un individuo distinto de aquel que el derecho responsabiliza. Por ejemplo, en el 1661 del Código Civil aparecen los directores de establecimientos de enseñanza o los jefes de taller. Estos son responsables de los daños que se causen por los alumnos, por los aprendices que están a su cargo. ¿Sí? Estalló el carro porque uno, en lugar de echarle agua, le echó gasolina y ¡pogón! Estalló. ¿Quién es el responsable? Bueno, el jefe de taller. ¿Quién es el responsable? El director del establecimiento donde se está enseñando eso. Pero ellos no participaron activamente, no, pero tienen la responsabilidad directa con respecto a la gente que están instruyendo. Dos, el Estado y las municipalidades. Por ejemplo, el Estado es responsable y las municipalidades de los daños que causen los funcionarios empleados en el ejercicio del cargo. Por ejemplo, voy caminando por la municipalidad y hay una tapadera ahí, me paro, me voy porque estaba mal puesta, y pococh, me quiebro todas las piernas. Esto en Guatemala es muy complicado, pero en otros países así se llegan a acuerdos con respecto a las autoridades. Y el tercer ejemplo que les voy a poner es el artículo 1669, que es en el caso de los dueños de animales. Ahí el dueño o poseedor de animal es el que es el responsable del cuidado y es responsable de los daños y perjuicios que se cause o que cause el animal al haberse escapado, extraviado por su culpa, y si el animal fuere provocado o sustraído por un tercero o hubiese mediado culpa de la persona. La responsabilidad recaerá sobre la persona, no sobre el animal y el dueño del animal. Por eso es que si yo tengo un Rottweiler, ahora ya hay que sacar una licencia. Si tengo un pastor alemán, tengo que sacar una licencia en la Sociedad Protectora de Animales. ¿Por qué? Porque ahora ya no se puede tener este tipo de perros cuando la persona no lo sabe manejar. No sé si se acuerdan de un perro Rottweiler, un Pitbull que mató a un niño en la zona 6, fue por eso. Entonces, a partir de eso se emitió una ley donde se obligaba a que algunas razas de animales tengan una licencia. ¿Por qué? Porque no es problema del animal, es problema del dueño. Los animales son solo reactivos, ¿sí? Yo he tenido bastantes perros, tuve un pastor alemán inteligentísimo, he tenido Rottweiler, hoy tengo dos perros aquí en la casa que son
perros corrientes, eléctricos con de la calle, ¿no? Son mixtados de estos que fueron rescatados de un albergue perruno, ¿no? No son finos, pero son muy inteligentes los dos. Son muy inteligentes los dos perritos. Me atrevería a pensar que son tan inteligentes como el Rottweiler, pero no tanto como el pastor alemán. Pero sí, ojo, hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque somos responsables. Si somos dueños de un perro de estos, somos responsables. Y luego están los hechos jurídicos voluntarios destructores del orden social. Aquí, efectivamente, esto se refiere a todas aquellas circunstancias producidas por la voluntad humana que causan un cambio perjudicial en la vida. Lo más común en este tipo de cosas son los delitos. Aquí hay una voluntariedad, una responsabilidad dolosa, ¿sí? Y se incurre en responsabilidad penal por la actuación consciente, voluntaria de lo que yo tengo prohibido hacer. Por eso en el Código Penal se vincula tanto la responsabilidad penal como la responsabilidad civil. Vámonos al artículo 119 del Código Penal. Estoy hablando de la responsabilidad penal. Dice, se incurre extensión de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil comprende, o sea, que se extiende a la restitución, la reparación de los daños materiales y morales y la indemnización de los perjuicios. Por lo tanto, por eso es que en algunos delitos se ejerce la acción civil conjunta o concomitantemente, o sea, que van intrínsecamente juntas, que se castigue a la persona por el delito, pero que también haya una restitución, haya una reparación de daños materiales o morales y haya una indemnización de daños y perjuicios. Bueno. ¿Dudas y preguntas? Buenas No. noches, licenciado, disculpe. ¿Qué manda? ¿Qué artículo fue el que mencionó? Es que mi internet está fallando un poquito por el aire. ¿Qué artículo de qué es mencionado como El último, ahorita que acaba de mencionar, el último del código. el 119 del Código Penal. Bueno. ¿Más dudas, no? Bueno, nos vemos el día jueves. Ahí están pendientes con el calendario de exámenes, porque recuérdense que en la programación está que el primer periodo de exámenes parciales empieza el 17 de agosto al 28 de agosto. Puede ser que empiece el 17 o que empiece el 28, una de dos, ¿sí? Pero estén pendientes porque puede ser que de un día para otro diga, mire, ya la otra semana exámenes, así que estén pendientes y estén listos, ¿ok? Bueno, pasen buena noche, pues, pórtense bien.